El doctor César Vidal es historiador, es escritor, es comunicador español norteamericano. Tiene un PhD en historia, es un premio extraordinario desde al fin de su carrera en Derecho, en Filosofía, en Teología. Es decir, no necesita mayor presentación nuestro buen amigo, el doctor César Vidal, que durante más de 30 años ha publicado una cantidad. Yo ya he parado de contar. Tiene un montón de libros publicados, cada uno mejor que el otro. Ha enseñado de cursos, ha desarrollado, seminarios sobre todo, más allá de que habla de política, de que habla de coyuntura, de que tiene opiniones personales sobre tal o cual cosas que están ocurriendo en el mundo. Él ha basado su carrera, su vida, en un análisis riguroso de la Biblia. Y ya estábamos esperando hasta hace un par de semanas lo que ha ocurrido. La Biblia de estudio de César Vidal se ha publicado hace un par de semanas y ha sido un éxito por todo lo alto. Ya había sido un éxito hace más o menos 6 meses, cuando en noviembre alcanzó el primer puesto en libros de espiritualidad en Amazon, cuando salió en preventa. Ya se sabía que esto iba a ser una obra magna que le había durado muchos años hacer al doctor César Vidal, pero hoy queremos que la presente aquí en hora punta para el público cristiano que ampliamente lo sigue aquí en el país, y que además voy a preguntarle también, por supuesto, sobre qué opina sobre la muerte y la vida del pastor John MacArthur, que partió a la presencia del Señor el día de ayer. Estamos en el Zoom con el doctor César Vidal, así que nada, saludarlo. Amado, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Pues gracias a Dios, encantado de estar aquí contigo una vez más. Ya sabes que siempre lo paso muy bien, de manera que feliz de que hayamos encontrado un horario en que podíamos coincidir los dos. Yo tengo una pequeña debilidad por usted, porque usted además es un amigo personal y me da ganas de decirle César y todo lo demás así. Bueno, voy a guardar las apariencias y te voy a decir doctor. Ha estrenado usted la Biblia de estudio, que ha sido una especie de buena noticia para el pueblo cristiano. Teníamos esperando esto hace bastante tiempo, y entiendo que son años que ha tenido usted que transitar para lograr terminarla. Preséntela, por favor. ¿De qué trata la Biblia de estudio del doctor César Vidal? Bueno, vamos a ver, la Biblia de estudio de César Vidal es la Biblia de estudio que yo siempre quise tener y que no pude tener porque no la había escrito nadie, y que ahora puedo tener porque finalmente, después de décadas de trabajo, pues yo concluí ese trabajo y la Biblia existe. ¿Por qué es la Biblia que yo siempre quise tener y que no tenía? Pues porque no hay ninguna Biblia de estudio que sea igual y que cubra las áreas de esta Biblia de estudio. Te voy a dar algunos ejemplos, unos pocos ejemplos de lo que me quiero referir. Por ejemplo, yo hubiera querido, desde que me convertí, tener una Biblia de estudio que cuando yo llegaba a un pasaje oscuro me lo aclarara. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las Biblias de estudio y con la mayoría incluso de los comentarios bíblicos? Pues que llegas al pasaje oscuro y el autor se lo salta y tú te quedas exactamente igual. Yo creo que una de las frustraciones mayores que yo tuve cuando fui un jovencito que había conocido el Evangelio fue que me compraba comentarios bíblicos para que me aclararan los textos más difíciles, más enrevesados y más oscuros, y cuando llegaba a ese pasaje el autor se lo saltaba y me dejaba exactamente igual. Bueno, pues esta Biblia de estudio tiene centenares de notas dedicadas a textos oscuros, oscurísimos. Por ejemplo, ese pasaje de Éxodo en el que, tras decir a Moisés, el Señor, que baje a Egipto a liberar a los hijos de Israel, el texto del Éxodo dice que le salió al camino en una posada y lo quiso matar. Y uno dice, ¿y por qué lo quiso matar el Señor? Y a continuación dice que la esposa de Moisés circuncidó a uno de los hijos y así solucionó la situación. Y uno dice, ¿pero esto qué significa? Este texto tan raro, ¿qué quiere decir? La Biblia de estudio lo aclara, como pasa con infinidad de otros textos oscuros. Segundo, es una Biblia que está realmente modelada para responder a la alta crítica, a la crítica liberal. Es decir, cuando ahora mismo hay
hay editoriales evangélicas, hay facultades de teología, hay seminarios donde ha entrado la alta crítica y te van a decir que el Pentateuco no lo escribió Moisés, que Isaías no lo escribió Isaías, que las cartas pastorales de Pablo no las escribió Pablo, que la segunda de Pedro no la escribió Pedro, etcétera. Esta es una Biblia que responde a la alta crítica con argumentos lingüísticos, con argumentos históricos, con argumentos bíblicos. En ese sentido, yo he notado que uno de los grupos que más nervioso y más agresivo se ha puesto con la publicación de esta Biblia son precisamente los liberales teológicos, porque esta Biblia pulveriza unos argumentos que tengo que decir que no solamente están trasnochados y huelen a naftalina, sino que son incluso hasta estúpidos. Esta es una Biblia donde además se hace un énfasis tremendo, más que en ninguna Biblia de estudio, en las lenguas bíblicas. Estoy hablando del hebreo, del arameo y del griego. Es una Biblia donde hay centenares de notas en las que el texto aparece aclarado, aparece iluminado, aparece convertido en un texto que se ve con mucha más profundidad, precisamente porque continuamente hay referencias a lo que aparece en el texto original. Se explican las palabras, uno lo puede entender en ese sentido magníficamente. Es una Biblia también, a diferencia de la inmensa mayoría de las Biblias de estudio, donde están comentados todos los libros de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Incluso en el caso de algunos libros, el comentario es tan extenso que podría editarse aparte como un comentario de Daniel, como un comentario de Apocalipsis o como un comentario de Romanos. ¿Exprofeso lo ha querido hacer usted así? Sí. ¿Lo ha querido hacer exprofeso así tan largo los pies de página? Es que no son pies de página, son comentarios que están insertados en el texto. Y entonces una persona va a llegar a Romanos y se va a encontrar con que la carta a los romanos aparece explicada por secciones, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Esto para el estudiante de la Biblia, para el pastor, para el profesor de teología, para cualquier creyente que quiera profundizar en cada libro de la Biblia es ideal, con dos excepciones. Una es los salmos, por la estructura de los salmos, que cada salmo sí que tiene un comentario breve, una introducción breve, y el libro de Proverbios por la estructura de Proverbios. Pero el resto de los libros de la Biblia aparecen comentados de manera total, aparte de las notas a pie de página, con lo cual la gente tiene un comentario de la Biblia en esa Biblia de estudio. No olvidemos que esta Biblia de estudio tiene más de 1 millón de palabras de material añadido a la Biblia, más de 1 millón de palabras de material, lo que es muy importante. Esta Biblia de estudio tiene además una enciclopedia bíblica al final, que es un auténtico diccionario bíblico, donde no solo aparecerán lugares, aparecerán personas, etcétera, sino que aparecen también las instituciones. Por ejemplo, la gente va a ir a la palabra sacramento y se va a encontrar con que la palabra sacramento no se utilizó en el cristianismo hasta el siglo III, que todavía en el siglo XI la Iglesia Católica creía que había 30 sacramentos, 30. Y que además, para terminarlo de arreglar, hasta el siglo XIII la Iglesia Católica no habla de 7 sacramentos. Por ejemplo, va a haber la evolución del sacramento, va a haber el significado del bautismo, se va a enterar de lo que era el Sanedrín, se va a encontrar con lo que se cuenta de Jesús en fuentes históricas que no son cristianas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro de los elementos de esta Biblia. Es una Biblia donde también se le ha dado mucho lugar a la historia, porque es muy importante entender la historia para no malinterpretar muchísimos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, hay gente que en su ignorancia, seguramente en su buena fe también, toma pasajes de los profetas y los proyecta hacia el futuro, desconociendo que son
pasajes que se han cumplido ya y que, por supuesto, la gente que fue contemporánea a la redacción de la Biblia no pensó que en absoluto era algo que tenía que ver con el futuro, porque sabía que eran profecías cumplidas que corroboraban que la Biblia era la palabra de Dios. Voy a citar un ejemplo, pero la Biblia de estudio contiene docenas de ejemplos. Por ejemplo, la conocida profecía de Daniel sobre el rey del norte y el rey del sur, que hay gente que se ha empeñado, eso sí, desde mediados del siglo pasado, desde la Guerra Fría, en que son la Unión Soviética y Estados Unidos, luego Rusia y Estados Unidos. Eso es un disparate. Y cualquiera que conozca la historia del siglo II antes de Cristo sabe que ese rey del norte son los seleucidas, el rey de Siria, que estaba al norte de Israel, por eso se le llama el rey del norte, y el rey del sur eran los lágidas o tolemaidas, los reyes de Egipto, que estaban al sur de Israel. La manera en que esa profecía de Daniel se cumplió de manera matemática en el siglo II es tan clara para aquel que conoce la historia, para el que la ignora no, dirá pavadas sobre Rusia, Estados Unidos, etcétera, pero para el que la conoce es tan claro que en el siglo II después de Cristo, un filósofo pagano que se llamaba Porfirio y que odiaba el cristianismo, insistió en que esa profecía no la podía haber escrito Daniel, porque era exactísimo lo que decía sobre esos reyes del norte y del sur. Eran profecías cumplidas, y Porfirio decía: Daniel no se pudo escribir en el siglo VI antes de Cristo, esto se tuvo que escribir en el siglo II después del cumplimiento de las profecías, porque claro, si aceptamos que son profecías cumplidas, entonces la Biblia tiene que ser palabra de Dios. Y de manera bastante significativa, los autores de la crítica liberal, de la alta crítica, de la basura liberal, han tomado el argumento del pagano Porfirio para negar que Daniel es un libro escrito cuando la Biblia dice. De manera que conocer historia es muy importante, y efectivamente la Biblia de estudio dedica amplísimo espacio a la historia para que uno pueda ver profecías cumplidas y no haga el ridículo diciendo que eso se va a cumplir en el futuro. Es una Biblia que también dedica mucho espacio a la geografía, y uno dirá: ¿y por qué a la geografía? Pues porque si no conoces bien la geografía, no vas a entender jamás a cabalidad, por ejemplo, las cartas a los Corintios, no vas a comprender las cartas del Apocalipsis, no te vas a enterar en absoluto de la carta a los Efesios. Es decir, la geografía tiene un papel muy importante en la Biblia, no es porque sí. El libro de los Hechos no se dedica a relatarnos itinerarios porque nos quiere aburrir con nombres de poblaciones que desconocemos, sino que eso tiene una enorme importancia. Y en este sentido, cuando uno va uniendo todos estos materiales, pues la Biblia de estudio es una Biblia que ahora no existe ni lejanamente en español, que es dudoso que puedas decir que existe en inglés, pero que por otro lado tiene todo lo que tiene cualquier Biblia de estudio que haya ahora en el mercado. Uno se va a encontrar el listado de parábolas de Jesús, de milagros de Jesús, las monedas, los mapas, la concordancia. Todo lo que uno puede encontrar en una Biblia de estudio está en la Biblia de estudio de César Vidal. Pero en la Biblia de estudio de César Vidal hay muchísimo material, insisto, más de 1 millón de palabras, que no está, por regla general, en las Biblias de estudio. La Biblia puede ser un vehículo, es por supuesto un vehículo de enorme bendición. El otro día lo entrevisté a usted sobre la figura del anticristo, no vamos a entrar a hablar de escatología ahora, pero me decía usted que, claro, el Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca, y no es porque le va a salir no necesariamente le va a salir un rayo y va a aniquilar al hijo de pecado, sino es que cuando la palabra de Dios es predicada en un país, y no solamente dentro de los púlpitos, sino sale a los medios de comunicación, sale a la judicatura, sale a los colegios, universidades, etcétera, indefectiblemente hay un retroceso del mundo, retroceso de la cizaña, en pos de que el trigo
crezca cada vez más. Perdóneme si me pongo posmilenialista. No quiero entrar en No. Pero, y en favor de que el hombre de pecado vaya retrocediendo. No hay nada más que mirar la historia de Hispanoamérica desde los años 70 del siglo pasado hasta ahora y examinar lo que ha sido ese medio siglo. El retroceso de la Iglesia Católica ha sido espectacular. Nadie hubiera podido pensar en un retroceso así, en un avance del Evangelio tan colosal, pues hace un siglo. Sí. Y sin embargo es algo que se ha producido de manera espectacular en el último medio siglo y que realmente lo que puede ser a la vuelta de otro medio siglo, pues solo podemos imaginarlo, pero ciertamente el retroceso del hombre de pecado es absolutamente colosal. Ahora, sin embargo, todavía hay cosas que nos terminan de... A mí me termina de preocupar, no me termina de preocupar. ¿Por qué? Porque cada vez se lee menos la Biblia. Incluso pastores. Yo me sorprendo encontrar a un pastor en tal o cual lugar que no conoce la Escritura, no sabe de qué versículo está hablando. Es más, a veces lo citan mal o a veces simplemente no los conocen. Y eso me causa preocupación. Y no es en una denominación en particular. Es en casi todas las denominaciones que yo conozco ocurren casos así. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, es que la única manera de tener una verdadera renovación espiritual, un avivamiento, como les gusta a muchos decir, es regresar a la Biblia. El resto es simplemente construir sobre arena y cuando de pronto viene una dificultad, el edificio sobre la arena se cae. Cosa que yo he tenido ocasión de ver a lo largo de mis casi 50 años de creyente en multitud de ocasiones. Gente que en un momento determinado parece que son lo más importante, lo más top, los más relevante. Yo podría empezar a dar nombres ahora y la gente no tendría la menor idea de quién estoy hablando, porque esa gente no construyó sobre la palabra, construyó sobre la arena y en un momento determinado pues desaparecen y se acabó. Y no hay otra manera de construir la acción del pueblo de Dios que sobre la Biblia. Eso es algo que queda muy claro en la Biblia, pero que la historia también lo ha repetido vez tras vez. Yo creo que una de las consecuencias del abandono de la Escritura, pues es que cualquier estafador de pronto dice que es un apóstol, o cualquier estafador de pronto da fechas para el arrebatamiento y hay gente que se lo cree, o cualquier estafador se dedica a engañar y a saquear a los demás porque efectivamente se mueve en medio de un pueblo que no conoce la Biblia. Y precisamente el pueblo evangélico siempre ha tenido como uno de sus grandes privilegios conocer la Biblia y seguir ese principio que aparece en Hechos 17 cuando habla de la gente de Berea y dice que eran más nobles espiritualmente. Y lo dice Lucas cuando está hablando de cómo llega Pablo a Berea. ¿Y por qué eran más nobles? ¿Porque llegaba cualquier charlatán y decía que era un apóstol y le creían? No. ¿Porque llegó Pablo y dijo yo soy un apóstol y os tenéis que someter? No. ¿Porque llegó Pablo y dijo yo pertenezco a una jerarquía y me tenéis que escuchar? No. El texto del libro de los Hechos, capítulo 17, dice que la gente de Berea era más noble porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Y cuando comprobaron que lo era, entonces creyeron. Una de las grandes desgracias del pueblo de Dios hoy en día es que no escudriña las Escrituras para ver si aquello que dicen los charlatanes, los estafadores, los lobos vestidos de piel de oveja, tiene que ver con las Escrituras o simplemente es una invención humana. Y por lo tanto el regreso a la Biblia pues seguramente es ahora más imperativo que hace 30 años. Doctor, otra Biblia de estudio que fue muy conocida en su tiempo también y escrita, hecha por un hombre del Señor, fue la Biblia de estudio de John MacArthur. Todo el mundo en algún momento la hemos estudiado, la hemos leído, y John MacArthur murió hace un par de días. ¿Qué opinión tiene usted de él? ¿Cómo no sé si lo llegó a conocer en algún momento o si influyó él en algo en la vida de usted, etcétera? En absoluto. Vamos a ver, lo que voy a decir puede sonar duro y sobre todo teniendo en cuenta que MacArthur ha muerto pues hace casi unas horas, ¿no? MacArthur es un personaje de tercera fila en términos de erudición bíblica.
Pero sí es verdad que, claro, en medio de una época que ha ido enloqueciendo cada vez más, el que hubiera una persona que apelaba continuamente a la Biblia, como era él, el que hubiera una persona que, por ejemplo, tuviera un enfoque hasta cierto punto reformado, no en todo, pero sí en algunas cuestiones, hombre, pues era muy estimulante y era realmente algo de agradecer. Y en ese sentido, MacArthur ha sido un personaje que en una época de delirio de falsos apóstoles y de falsos profetas, pues claro, eso era, pero un faro de luz en medio de las negruras del disparate. Eso es cierto y yo creo que ha cumplido un papel muy importante. Pero no podemos negar que era un cristiano, ¿verdad? Eso no se puede negar, eso es algo obvio, yo creo que ha sido de bendición para muchísima gente. Ahora, si estamos hablando desde la perspectiva de la erudición bíblica, MacArthur es un personaje de tercera fila, es decir, no ni de lejos, con Biblia de estudio o sin Biblia de estudio, MacArthur es un personaje muy secundario en comparación con lo que todavía eran grandes comentaristas de la Biblia en los años 80 del siglo pasado, a los que yo llegué a conocer, releer, estudiar, etcétera. Es decir, un personaje como Bruce, que supongo que por el hecho de ser británico en Hispanoamérica, pues no es muy conocido, pues era un gigante al lado de MacArthur que aparecía a su lado como un enanito. ¿Conoció usted a Martyn Lloyd-Jones? Bueno, Martyn Lloyd-Jones yo lo he leído, era muy mayor para que yo lo conociera, pero Martyn Lloyd-Jones sería otro ejemplo, es decir, Martyn Lloyd-Jones que tenía un enfoque, si se quiere, muy reformado. Médico de la reina en su momento. En términos verdaderamente de conocimiento de la escritura, era otro gigante frente al enanito MacArthur. Y John Stott, que llegó a ser capellán de la reina de Inglaterra, lo cual a mi juicio es lo menos importante de su trayectoria. Hombre, Stott era un personaje de una altura como intérprete de la Biblia, que de nuevo estamos hablando, si no de un gigante, de un tipo de 2,5 metros al lado del pequeñito MacArthur. Entonces, vamos a ver, yo que reconozco el mérito de MacArthur en el sentido de insistir en la centralidad de la Biblia, que reconozco el mérito que ha tenido a la hora de volver a una visión reformada, al menos en una parte de su teología, yo creo que su importancia radica sobre todo en el hecho de que ha sido un estadounidense. Es decir, si MacArthur hubiera sido francés o suizo o incluso británico, pues seguramente en Hispanoamérica, salvo alguna persona aislada, no lo hubiera conocido nadie. La cercanía de Estados Unidos proporciona una proyección sobre Hispanoamérica que a veces es buena, porque yo creo que en general la influencia de MacArthur, sin ser muy profunda, sí que es una influencia buena y es una influencia positiva, y en otros casos, por desgracia, es una maldición. Pero eso tiene más que ver con la geografía que con la hondura del personaje. Doctor, una de las cosas buenas que yo veo en MacArthur es este ánimo por decirle sí cada vez que lo invitaban a un programa como el de Larry King, por ejemplo, y enfrentar debates que eran ya muy sensibles en ese tiempo en Estados Unidos y que a nosotros nos llegaron un poco tarde. Hablar de género, hablar de aborto, hablar de, qué sé yo, hablar de la historicidad de Jesús, hablar de la realidad del cristianismo, de sus bendiciones. Esos son aspectos. Y salía ganador siempre, ¿eh? Lo tenía Deepak Chopra al frente. Lo que sucede que, claro, esos aspectos muy positivos están también muy relacionados con el mundo de los Estados Unidos. Es decir, si la iglesia de MacArthur hubiera sido una iglesia más pequeña y hubiera sido una iglesia menos mediática, pues no hubieran invitado a MacArthur. Y de hecho hay gente que tiene iglesias más grandes que MacArthur y que tiene puntos de vista muchísimo menos bíblicos que MacArthur y también los han invitado. Es decir, que el debate seguramente no es un debate tan encarnizado como lo pueda ser ahora mismo en Hispanoamérica. Esa es la realidad, es decir, forma más
parte del mundo mediático, del mundo del espectáculo aquí en Estados Unidos. Y entonces, para una persona como Larry King, y no solo Larry King, que quiere tener a alguien que cuente algo desde un punto de vista espiritual, le da exactamente lo mismo que vaya MacArthur o que vaya Joel Osteen, y le importa un pimiento lo que responda uno o responda a otro. Es decir, se trata de traer a un sector de la sociedad que tiene una irradiación. No es tanto la controversia o el enfrentamiento, que eso a lo mejor sí lo verías más en un medio argentino, en un medio mexicano, en un medio peruano, en un medio paraguayo, ¿no? En el caso de Estados Unidos está mucho más movido por la gente que se supone que va a ver ese programa, que a lo mejor por el tema de discusión concreto. Pero dicho eso, no cabe la menor duda de que en términos generales MacArthur ha defendido posiciones que son muy bíblicas. Y en esas comparecencias, pues hombre, ha aportado una luz que lamentablemente no han aportado otras personas que a lo mejor tenían una iglesia mucho más grande. Y para terminar, él fue el único, creo que fue en Estados Unidos, me corregirá usted, que dijo no a la hora de la imposición de cerrar iglesias en tiempos del COVID. La iglesia que él pastorea en Los Ángeles. No fue el único, Hubo pero creo que fue el más notorio, creo que el que se escuchó más. Pero con seguridad es uno de los más conocidos. Es decir, mientras que hubo mucha gente que sí, que cerró la iglesia y no se enfrentó con esa historia, MacArthur lo hizo mucha gente en Estados Unidos. Tengo que decirlo, que lo hizo mucha gente, pero es verdad que era gente mucho menos mediática, era gente mucho menos conocida, y los medios de comunicación pues no se hicieron eco de ello, salvo a escala local. Es decir, te quedarías sorprendido de ver cómo esos medios locales en un Texas, en un Florida, en un California, etcétera, sí que hicieron referencia, y además a veces en términos muy duros, a aquellos que decidieron no cerrar la iglesia. Es decir, MacArthur no fue, gracias a Dios, el único, pero seguramente sí que fue de los más conocidos. Le cuento una anécdota. John MacArthur decide no cerrar su iglesia cuando se entera que hay un grupo de pequeños cristianos en un país lejano llamado Perú, que habían conformado iglesias, asociaciones, una cosa llamada Con mis hijos no te metas, en ese tiempo, y él dijo, no, ellos están diciendo que la iglesia no es esencial, esos peruanos lo están haciendo, nosotros también lo vamos a hacer. Y la carta está ahí, es un episodio cierto. Así que bueno. No lo dudo, pero quiero decir que no fue, gracias a Dios, el único. Doctor, su reflexión final sobre su Biblia, por favor, ¿con qué idea final nos quedamos? Bueno, vamos a ver, si te estás refiriendo a mi Biblia de estudio, sí, claro, a la yo creo que es una Biblia de enorme utilidad para toda la gente que tiene un ministerio, sean pastores, maestros, evangelistas, cualquier ministerio. Creo que es una Biblia que tiene una enorme utilidad de manera muy especial para los creyentes de a pie, que tienen que leer la Biblia y conocerla, y que muchas veces chocan con dificultades a la hora de entenderla de manera cabal. Pero creo que es una Biblia, y yo en ese sentido tenía esa idea desde el principio, es una Biblia para todos, incluidos los no creyentes. Una de las razones por las que yo redacté esta Biblia era con el mismo espíritu con el que Juan concluye su evangelio cuando dice: todo esto se ha escrito para que la gente sepa que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, y creyendo en él tengan vida eterna. Bueno, pues esta Biblia de estudio, claro que es una gran ayuda ministerial, claro que es una gran ayuda para estudiantes de teología, claro que es una gran ayuda para los creyentes, pero también pretende, y lo está consiguiendo, ser una gran ayuda para gente que no es creyente. Y de hecho, entre los testimonios más conmovedores que yo he recibido durante estos días estaban las cartas, los emails de esas personas que decían: nunca he abierto una Biblia o nunca me puse a leer la Biblia, pero ahora que ha salido su Biblia de estudio lo voy a hacer. Y efectivamente ese es uno de los grandes objetivos de esta Biblia, que por cierto es la número 1 y la número 2 al mismo tiempo en Biblias más vendidas en Amazon en Estados Unidos, no en España, sino en Estados Unidos. Doctor, ha sido usted extremadamente amable, muchas gracias, y bueno, esperamos tenerlo pronto en el Perú para poder compartir algo en privado, pero también esta nueva Biblia ya con usted aquí. Dios quiera, un abrazo muy fuerte. Dios le bendiga, nos vemos.
Bien, ha sido el doctor César Vidal en presentación de su nueva Biblia, estudio de César Vidal, por supuesto.